Hola, hola, buenas noches, bienvenidos con nosotras. Como siempre es un placer recibirles y esta noche tenemos también un tema especial, un tema que queremos compartir y que usted disfrute. Y este tema es hablar de los narcisistas, hablar del narcisismo. Todos y todas hemos escuchado alguna vez a alguien que menciona esta palabra, esta definición, pero no siempre tenemos la definición correcta, así que esta noche vamos a platicar quién sí es narcisista, quién solamente tiene rasgos narcisistas y por supuesto ser la diferencia de las personas que se quieren mucho a sí mismas y a sí mismos. Y esta noche, por supuesto, tengo la fortuna de compartir el escenario con mis compañeras. Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Lore. Saludos a las dos. Saludos gracias, a las dos. muchas gracias. Pues aquí una vez más, siempre con el gusto y con estas ganas de retroalimentar siempre lo que a lo mejor tenemos conceptos, ¿no? Del narcisismo. Lo hemos escuchado por nuestro andar en nuestra vida, en cada etapa, en cada experiencia, en cada relación, pero pues aquí lo vamos a ir como deshebrando poquito a poquito respecto a nuestros conocimientos o lo que más bien queramos compartir. También en casita estamos muy al pendiente de lo que quieran compartir con nosotros, lo que nos quieran escribir. Si tienen a alguien que consideran que es narcisista, es un trastorno, a final de cuentas es algo también psicológico, algo que se puede tratar, algo que ya psicológicamente hablando o en el tema ya entrando más al detalle de salud, creo que es algo que sí se tendría que checar bastante desde casa cuando lo detecten. Puede que a lo mejor estemos confundidas, ¿no? Porque hay ciertos puntos que a lo mejor no pueden decir, así es narcisista y a la mera hora no. Marita, Sí, ¿cómo estás? Marita, Ay, también muy te iba a bien. saludar. Yo dije, pues saludo a Jackie y me volteó con Marita. El orden de los factores no altera el producto. Eso. Muchísimas gracias, Lore. Gracias, Jackie. Y gracias a ustedes también que ya nos están acompañando y que están con nosotras en esta noche. Un gusto poder en esta ocasión compartir, pues, justo esto que dicen, este interesante tema del narcisismo y que, pues, para iniciar y para empezar también a abordar el tema con usted, retomando un poco lo que decía Jackie, interesante decirle que este es un diagnóstico clínico que últimamente se ha puesto como muy de moda, el que nos autodiagnosticamos trastornos, nos sentimos bipolares, nos sentimos obsesivos compulsivos y pues más allá de que realmente algún médico nos haya estudiado y nos haya diagnosticado esto, porque tenemos de repente una que otra conducta que se puede relacionar a, ya nos decimos que somos o que pertenecemos a este grupo, ¿no? Que se usa Y más pasa, muchas veces, Mara, como adjetivo calificativo, ¿no? Sí. O sea, cuando no es correcto, cuando debemos de mencionar que para que sea hacer un diagnóstico, pues solamente lo puede hacer un médico, ¿no? Un psiquiatra, un neurólogo, y no los especialistas y no las personas en lo común, en lo general, porque a veces, como bien lo dices, ¿no? Se utiliza esto como de una forma peyorativa, que es importante hacer la diferencia para no lastimar y no señalar a las personas con algo que es inadecuado. Yo nunca he escuchado así en mi entorno a alguien así. Bueno, sí me han dicho, es que es narcisista, pero nada más a lo mejor por Tiene ciertas una que otra características, conducta. ¿no? Pero no yo cerca de mí el poder a lo mejor reafirmarlo o el que me diga, ¿no? Esa persona es narcisista, o sea, afirmar, como ya emitir un juicio, Tiene y la el verdad, diagnóstico. exactamente. Pero en lo general, así en estos casos, ¿cómo qué pensamos o qué entendemos por eso? O sea, cuando te dicen es narcisista, ¿a qué se refieren? Por los comportamientos, ¿no? A lo mejor de superioridad, bueno, yo lo he escuchado más enfocado a los hombres, a los hombres, mujeres, también hay narcisistas, pero lo he escuchado a lo mejor en conversaciones, pues de mujeres, que no falta, ¿no? El chismecito, y que seguramente es narcisista porque se empodera, porque no te hace caso, porque se siente único e irreemplazable, o porque a lo mejor él te está manipulando de cierta manera, que esto y esto, y yo me quedo así de, ay, ¿a poco sí será narcisista? ¿No? Pero yo ya me voy a un extremo de necesita tratamiento. Sí. O sea, realmente lo necesita, pero hay cosas que luego me pongo en una balanza, digo, tal vez no es así, a lo mejor son acciones o actitudes o aptitudes, que es totalmente diferente las actitudes a las aptitudes, que pueden llegar a tomar los hombres en ciertas reacciones que lo muestran, pero no por eso ya están calificados como narcisistas. Y curiosamente sí, creo que este adjetivo, como decías, Lore, que de repente lo podemos tomar así, por ciertas conductas que pueden tener, han sido como muy señaladas últimamente, sobre todo hacia los hombres. Y es que en general, claro, cualquier persona pudiera tener este diagnóstico o pudiera tener estas características. Se habla de que una persona narcisista es aquel o aquella que, pues primero carece de empatía,
empatía, ¿no? Que no puede generar el sentir lo que la otra persona siente o el poder entender cómo se siente la otra persona, porque primero está él. Esto que también incluso puede de repente confundirse con personas egocéntricas, egoístas o con la autoestima muy alta, pero ahí es entonces donde también quizá ahorita, Lore, tú nos puedas apoyar a encontrar esas diferencias. También son personas que requieren de este reconocimiento todo el tiempo, de esta valoración, de esta admiración. Es algo que incluso también tengo entendido, especialistas pues lo llaman como el suplemento narcisista, porque son como las vitaminas para ellos, es lo que a ellos les alimenta, el que el que los demás los estén retribuyendo, ¿no? O sea, es que en esto que decías, Mara, sí se ha puesto de moda estos términos ahora, hoy en día, pero realmente hay una diferencia, ¿no? Hay personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista que deben de cubrir ciertos parámetros y ciertas características que solamente, como ya les decía, en un diagnóstico clínico como tal se puede diagnosticar. O sea, si alguien te dice eres narcisista, no tienes forzosamente que hacerle caso. O sea, lo importante es que te lo diga un médico, ¿no? Y que por supuesto el médico sea un profesional de la salud que te pueda orientar adecuadamente y dar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Claro. Pero hay otras personas que son egocéntricas, ¿no? Que son estas personas que tienen estas características con rasgos narcisistas, solo ciertas características del narcisismo, y que son personas que piensan primero en ellos, que no les interesa los sentimientos de los demás y todo esto, pero tienen diferencias entre el egocéntrico y el narcisista, porque el egocéntrico sí llega a considerar a los demás. O sea, él es primero o ella es primero que los demás, pero sí considera a otras personas. El del trastorno no, ese no le importa pasar encima de quien sea con un trastorno de personalidad narcisista, y ahí es diferente. Sí, hay como más, menos empatía, cero empatía. Un egocéntrico en algún momento se puede disculpar, reconocer que cometió un error. Un narcisista no, o sea, nunca va a pensar que se cometió un error. El problema es que precisamente una persona con estas características pues difícilmente va a ir a un médico, porque no reconoce que tiene un problema, ¿no? El problema son todos los demás. Entonces es como bien diferente, y la persona con una autoestima adecuada, una autoestima alta, pues es una persona que confía en sus características, en sus cualidades, en sus virtudes, en sus capacidades, que tiene un sentido de realidad, de dónde se está ubicada, y que es empático, generoso, que puede acompañar a otras personas. O sea, las personas con alta autoestima son las personas más generosas que puede haber. Fíjate, y yo siento que esto viene de raíz, viene desde la infancia, ¿no? Bueno, por lo que yo también estaba leyendo un poco, dicen que falta de empatía, de apego, falta de atención, de valoración por parte de los padres, de los familiares, de la gente cerca, o de esa admiración o reconocimiento que tenían desde chiquitos. Y no precisamente me refiero a que tienen que siempre estarle diciendo al niño, tú eres el mejor, no. O sea, a lo mejor la manera en cómo lo manipularon desde chiquitos puede que sea parte importante de por qué son narcisistas en la actualidad. Yo les digo, no conozco a un narcisista cerca de, a lo mejor está muy oculto, pero no me ha tocado. De hecho, no sé, sí, ustedes hay un narcisismo que le llaman narcisismo encubierto, que es, pues sí, como esa parte discreta de manejar, pues la forma que ya decíamos, en la que se pueden sentir mejor. Y es como haciéndose las víctimas, ¿no? Sí. Como pues, para que tú me veas como pobrecito de mí, estoy pasando por esto, o pobrecito de mí. Claro. Pero al final la respuesta que tienen, pues es esa, el que alguien termine admirándolos, reconociéndoles y diciéndole, no, tú eres lo máximo, tú eres, has logrado y demás, ¿no? Ahora, también no hay que subestimar al narcisista, porque son personas muy inteligentes, son personas que tienen un alto grado de manipulación, pues para con quienes de repente pueden sí considerarse víctimas de ellos, ¿no? Creo que sí, por eso no hay que subestimarlos, porque son personas que saben muchas veces por dónde llegarte, que saben cómo te pueden hacer sentir menos, porque también eso es parte de la alimentación para ellos. Pero eso es muy maquiavélico, ¿no? O sea, hay otro tipo de narcisistas maquiavélicos, ¿no? Que sí son los más, digamos, peligrosos, pues, para las personas que les rodean,
porque tienden a lastimar y te pueden destruir la autoestima, ¿no? O sea, primero es un narcisista suele ser muy seductor, muy amable, lo ves y a todo el mundo seduce, atento. muy agradable, pero después de que consigue sus objetivos, ¿no? O sea, termina, o cuando no los consigue, termina siendo, si los consigue, va para el descarte, ¿no? O sea, ya no me interesa, ya lo conseguí. Si no lo consigo, entonces voy por la agresividad, ¿no? Entonces, empiezo a agredir a la víctima y es muy complejo, muy complicado, pero ya esos tipos, yo diría que ya son, esos tipos de narcisismo ya son de clínica. Sí, ¿no? O sea, es que pueden ser muy peligrosos sí. para las personas que los rodean porque ya lo dices, el que sea maquiavélico es como un plan, como toda una estrategia que pueden ir Con la planteando. intención de afectar. Y con un disfraz además, porque Dar la una persona máscara. que convive con ellos no se da cuenta de que está con un narcisista hasta que quizá ya están en una situación, en un problema en el que ya puede venir algo peor, porque ellos se manejan bajo un disfraz de comprensión, pese a que no son empáticos, sí manipulan las situaciones Identifican a la modo. emoción. Hasta que también A los modo mismos... de que tú sientas que sí te está comprendiendo, de que tú sientas que está haciendo lo que tú le pediste o lo que tú esperabas Pero de. siempre va a tener como una segunda intención, algo, o sea, te comprende o te ayuda, te apoya, pero con la intención de recibir continúe. después mucho más. Claro, claro. Y habrá realmente, bueno, yo más adelante sí vamos a ir como desglosando todo este tema porque hay tratamientos, hay manera de ayudar a un narcisista, hay una manera también del poder entenderlos, o sí, bueno, más bien sí será la palabra correcta, entenderlos. Ayudarlos O más bien, ¿no? aceptarlos, Como a ayudarlos, salir ¿no? de. No, a veces es Ayudar. identificarlos, o sea, es Claro. identificar, porque a veces tú quieres si tener nosotros somos un narcisistas tipo, o tenemos eso puntos también hay que narcisistas. identificarse, ¿no? Sí. También eso es bien interesante, hay que identificarse para poder modificar lo que es posible. Ay, chicas, bueno, apenas vamos comenzando. Esto apenas de verdad comienza aquí con nosotras. Lunes, esta nochecita, vayan por un cafecito porque vamos a un corte. Regresando, vamos a continuar hablando del narcisismo. ¿Usted conoce o tiene cerca a una persona que tiene características al respecto? ¿Volvemos? Ya regresamos luego de esta pausa, seguimos con nosotras y seguimos compartiendo con ustedes también, pues el tema del narcisismo. Ya empezamos a abordarlo y seguramente ahí en casa empezaron también ustedes a identificar una que otra situación de alguna persona quizá conocida o en general también del término que tal vez ya lo había escuchado. Vamos a seguir profundizando en esto y retomando un poco lo que platicábamos hace unos momentos. ¿Por qué o cómo de repente este concepto, este diagnóstico puede llegar a confundirse con egocentrismo o con pues aquellas personas que caen en no querer o tener miedo a elevar de repente su autoestima por no caer precisamente en el narcisismo? Creo que, chicas, pues de repente el buscar sentirte bien o el buscar tu felicidad o el luchar por lo que tú quieres, incluso no, de repente todas las personas lo hacen con miedo, ¿no? También ya lo decíamos, de no caer en algún trastorno de este tipo que quizá también puede ser un sentido opuesto a ello. Pero es muy importante el tener marcada esta diferencia, el que no por saber quién eres, saber que te mereces, saber que no te mereces también o que no quieres en tu vida, pues te hace una persona narcisista, ¿no? Al final se sabe que el narcisista lo hace incluso o actúa incluso con dolo, buscando perjudicar a las otras personas. Entonces, pues nosotros que de repente actuamos bien con el mejor o la mejor de las intenciones, que hacemos las cosas o dejamos situaciones o buscamos situaciones por nuestro bien y por nuestra paz y por nuestro bien emocional, pues no estamos cayendo en esto, ¿no? No. ¿Qué nos O sea, dice? yo creo que los diagnósticos, las definiciones hay que dejárselas a los médicos, ¿no? Eso es bien importante, que no Sí. cataloguemos a las personas pensando que tenemos la razón cuando no tenemos toda la información necesaria para calificar de una forma u otra y quien diagnostica es el médico, ¿no? Porque muchas personas tienen este miedo, esta reserva de quererse, de reconocerse, de saber decir quién soy, cómo soy, qué características tengo, por el temor a ser señalado o señalada como engreído, egocéntrico, narcisista. Y entonces tenemos un problema de amor propio y de autoestima en nuestra población, en muchas personas, porque con muchas capacidades, con mucho talento,
tienen que manejar un perfil bajo para no verse atacados por otras personas. Entonces, cambiemos esta idea, ¿no? De que una persona con amor propio, con autoestima, como ya les decía, sabe reconocer sus características, su potencial, pero obviamente es muy empático, es muy generoso, es acompañar a otras personas, es reconocer mis habilidades, pero también mis defectos. Un narcisista no tiene defectos, ¿no? Y no los reconoce. ¿no? O sea, sí, no, para él. Entonces hay que hacer esta diferencia. O sea, el amor propio nos va a ayudar a todos y a todas a tener mejores relaciones, mejor vida, más calidad de vida. Y al final es un reflejo de la seguridad también, ¿no? Porque bueno, ahora que lo mencionas, Pero ellos no reconocen. sí confieso que a mí me pasa mucho eso justo, como que de repente siento que es esa falta de seguridad, como que el que te hagan cumplidos y no te los creas, como que... ¿En ¿No? verdad? Que te dicen, ay, qué bonita, ¿y qué dices? Pues Ay, más gracias. o menos, ¿no? Eso es lo que se pudo. Ay, hoy no me peiné, ¿no? Y eso que hoy no me peiné o cosas así, ¿no? o Sí, o sea, como que falta ese. no aceptas luego el de... Sí, el elogio. Gracias, ya sé. Es falta, o sea, Porque si exacto. dices gracias, ya sé que Te van a decir, te voltean a ver así como de, Modesta payasa, Sí. modestia aparte. Sí. No, pues sí, la verdad. Pero no, o sea, hay que hacer No ese es malo. cambio, nos hace mucha falta, ¿no? De tener esa seguridad, que te puedan decir, oye, qué bonita, sí, gracias, ¿no? Ya, o sea, no pasa nada, y no tener, no juzgar o señalar a otras personas por la seguridad que pueden tener, al contrario, ganar más seguridad nosotros y nosotras, que eso nos va a ayudar a estar mejor. Y ya les decía, la diferencia es lo que mencionabas, Marita, la diferencia es una persona que te agrede, que te hace daño de forma encubierta o directa, esa persona está en otra categoría, ¿no? Pero una persona con amor propio y autoestima no te va a dañar. O sea, hay que aprender a aplaudirnos entre nosotros y entre nosotras, Claro. y no a señalarnos como narcisistas o egocéntricos cuando no lo somos. No reconocer, ¿no? Ajá, y también supongo que hay hombres que sí, bueno, no lo reconocen, pero a lo mejor por la ayuda de otras personas, por solicitud a lo mejor de sus parejas, en esos momentos sí dicen, voy a recibir ayuda para ver si realmente estoy pasando esto, ¿no? Pero Sí, a veces depende. ya eso puede ser como ya muy movidos por realmente el amor o la intención, ¿no? Porque como dice Claro. también Lore, que de alguna manera es justo ahora nuestra especialista, ¿no? Eso es muy difícil para ellos reconocerlo. Y, ay, no sé, chicas, yo quisiera, porque sabemos que te puedes encontrar una persona narcisista en el trabajo, que una amistad también, o un amigo o amiga de repente puede resultar que es narcisista, pero está más interesante abordar el tema desde la pareja, ¿no? Desde el que te puedes encontrar o topar con una persona así y cómo identificarlo, ¿para qué? Porque al final o al ser pareja, eres una persona que convive con él o con ella todos los días, o por lo menos casi todos los días, que si tienes o llegas a hacer planes con él o con ella es para por lo menos muchos años, o tú lo ves para Es que toda la en la vida. pareja, en el Entonces- trabajo, si tu mamá o tu papá o alguno de tus hijos, si alguien cercano a ti es narcisista, sí te va a afectar muchísimo, afectar. ¿no? O simplemente aprendes a vivir con ella. Pero mira, o sea, cuéntanos. justo No, a lo es que bien iba. difícil. Es difícil. yo eso así de puede- casi te sí, regañaba. no, eso puede llegar a perjudicarte emocionalmente, o sea, al grado de que te convenza de que tú estás haciendo las cosas mal, de que tú tienes la culpa de todo, porque eso buscan también. Es que tienen el no aceptar algo que es culpa. bien interesante, tienen muchas características muy interesantes, ¿no? Sí, Y lo manejamos con respeto, pero las personas narcisistas tienen una Manipular. técnica que se llama voltear la tortilla, ¿no? O sea, tú haces algo y entonces yo termino, o sea, convenciéndote de que tú fuiste la culpable. Sí. Y te lo crees. Por eso tú decías, es que te acostumbras a vivir con alguien narcisista. Tristemente, mucha gente se acostumbra pensando que el sufrimiento es normal o natural cuando no es así. Hay algo más que se llama indefensión aprendida, que es como ya tengo miedo de la respuesta de la persona narcisista, porque me va a decir que me va a abandonar o porque me va a amenazar o por N cosas, entonces ya Pero no vives hago con nada. miedo. La indefensión aprendida es, yo sé que tú cometiste un error y que lo que estás haciendo me lastima, pero ya no te digo porque me da miedo. Limitaciones. ¿no? Claro. Entonces, Claro. es acostumbrarte a vivir con una persona narcisista es posible, pero con mucho sufrimiento, y por eso ahora se ha hablado tanto, Mara, de este tema en parejas,
porque es importante reconocer el abuso narcisista, porque puede llevar inclusive a personas a lastimarse, a autoagredirse, a aislarse ¿Para completamente. llamar la atención del narcisista? ¿O No, porque ¿Realmente como te crees lo que te dicen? te crees, Claro, claro. pierdes toda tu autoestima, ¿no? Te afectan tanto que te terminas aislando y hay muchas situaciones que pueden llegar a ser muy complejas. Ujú. Y por eso hay que aprender como a detectar estas que llaman banderas rojas desde el principio, ¿no? Y es que también, pues justo es a lo que iba, al que es difícil detectarlas al principio porque como en todas las relaciones, cuando alguien te está conociendo, obviamente te pinta todo maravilloso. Alguien me dijo una vez, nunca te enamoras a cachetadas. Sí, claro. O sea, al ¿no? principio, Ah, no es cierto, no bueno, haga broma. a ver, Jackie, cuéntanos. Broma de lunes, chiste Broma local. de lunes. No, pues, No. Bueno, generalmente. para esto hay que saber a ver, Jackie, por favor, en otros temas ya No, si no me voy a Eso viene exhibir en al aire. confianza, eso Depende, viene en depende, depende del perfil de cada quien también, Eso por ya viene supuesto. después, ¿no? Eso Pero ya es viene. masoquismo, ¿no? Es narcisismo. Oye, bueno, Eso vamos a hablar otro día. bueno, eso después lo hablamos, ¿eh? Eso puede ser otro tema. Vayan tomando para otro nota que programa. podemos hablar de los excesos. Ay, Pero no, o sea, lo que yo es que también cuando inicias una relación, pues inicias todo bien. Pero ¿qué pasa con el narcisista? Porque también allí puedes detectar una que otra banderita roja. De entrada, también hay que saber que las personas narcisistas tienen esta obsesión con la perfección en la pareja y en la persona, o en encontrar a la persona ideal para que esté con ellos. Sabemos que la perfección no existe y que además puede ser subjetiva. Entonces, lo que para ellos o para esta persona es una pareja ideal, es como el irte moldeando y el ir buscando y que tú te conviertas Que a hagas como que seas lo que ellos yo quiero, quieren. ¿no? O sea, pero fíjense, además también en esta etapa, cuando estamos hablando de una persona narcisista en una pareja, es el bombardeo amoroso. O sea, al principio es todo el lo atractivo amor que y pueden llegar a ser, todo, los y sí, narcisistas, todo, por porque algo son conquistan. seductores, ¿no? O sea, Sí, sí, y sí. entonces son, digo, no todas las personas hay que aclarar, ¿no? Que si usted es así y no es narcisista, dicen, es- yo no tuve que hay que ser hacer la seductor, yo diferencia. yo No, mi porque corazón. puede haber gente muy detallista que no sea narcisista, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, un narcisista hay que tener cuidado porque te va a decir que te ama inmediatamente. O sea, Ah, no, apenas te entonces no acaba de es narcisista. conocer y Oye, ya te entonces no dice es. que te ama. Mara, así como, no, o sea, es gente que de verdad convence, seduce y que este bombardeo amoroso eres perfecta en ese momento, te quieren ¿Y qué todo. pasa o en sea, nosotras? Uy, te lo Ay, crees. pues sí, porque nos encanta que Guau, nos ya. estén también hay halagando. mujeres, pero son menos casos, ¿no? Pero qué mejor recibirlo de la persona. O sea, si estás con una persona desde el día uno, ¿no? O sea, si hay ese match, ese clic, a lo mejor visual, a lo mejor de la manera en cómo te está hablando, o a lo mejor no nos damos cuenta que me está dorando la píldora. No. O sea, hay algo que te mantiene en ese momento. Te digo, es un proceso, yo creo que si lleva tiempo el detectar Sí, no, que pueda de ser entrada narcisista. no. Porque de entrada te quedas así como de, ay, sí, yo sí quiero, sí le entro, ¿no? Y te empieza a decir cosas hermosas. Pues a qué mujer no nos encanta que nos Y al esté principio, como te diciendo digo, o sea, cosas bonitas. todo mundo o en todas las relaciones, pues iniciamos así, tanto hombres como Sí, mujeres. sí, ya después ya muestras tu sacan mejor ya parte, la... Muestras, sí, Sí, sí. exacto. Pero Muy ya válido. entonces vienen más adelante lo que podemos ir detectando, ¿no? El que empiecen a querer cambiar tu forma de ser, el que empiecen a querer, pues, Alguien que te detenerte critica de salir constantemente, con tus ¿no? Que amigos. te subestima, que te aísla, como dice Mara. O sea, alguien que después de que ya vio que tú ya lo quieres o la quieres, Y ya te tiene empieza segura, a o seguro. cambiarte todas las condiciones de la relación y entonces ya tienes que pedir permisos, ya tienes que dar cuentas de lo que haces, inclusive en cuestiones económicas. puede ser. Empiezan a criticarte constantemente para lastimar tu autoestima. O sea, son una serie de cuestiones viendo el- Fíjate que te también puedes dar cuenta. hubo un concepto que me encontré por allí bastante curioso de estas personas narcisistas a las que les llaman vampiros emocionales, porque te están absorbiendo la energía. Sí, otra Se habla cosa. de personas que, ahora que estaba escuchando todo esto que comentaban... ¿Absorben la ustedes, energía mental, emocional? es una manera o es un comparativo también con personas que apagan tu brillo, porque también lo hemos visto, ¿no? En que te puedes encontrar alguien que tú eras súper alegre, eras una persona que platicaba con todos, tú salías a fiestas, tú a Te todo van decías quitando, que sí, de te aquí van a quitando. dónde. ¿No te ha pasado y nunca andabas todo el Sí. día que conozcas a sonriendo. alguien, inclusive a veces, pero Mara,
una amiga o algún familiar inclusive, No, ¿no? yo creo que hasta Son uno unas mismo, personas, yo sí lo he vivido. uno mismo puede llegar a hacerlo, pero hay gente que lo suele ser constantemente, ¿no? Y que cuando ya estás con él o con ella o conviviendo con estas personas, cuando llegas a tu casa te sientes agotado, sientes que se te fue toda la energía o estás después de un rato platicando con alguna persona y de verdad te sientes acabado. Es bien importante, perdón, que sigamos detectando y, bueno, hacer hincapié en que no con esto ya puedan hacer un diagnóstico de alguien, ¿no? O sea, estos son algunos indicadores, pero solamente, nuevamente les repetimos, solamente un médico lo puede decir, lo puede diagnosticar. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí hablando acerca del narcisismo con nosotras. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotras y seguimos hablando del narcisismo y qué tipos de narcisistas existen, tanto en hombres como mujeres. Seguramente a lo mejor hay uno a su alrededor, vamos a ir también como mencionando algunos. Hace un momento estábamos en el corte platicando precisamente del tipo de narcisistas y pues son personas que pues no tan fácil se detectan, ¿eh? Por lo que veo son posesivos, pero no lo detectamos hasta el momento en que a lo mejor empezamos a notar cómo empiezan ellos a generar esas actitudes hacia la persona. Como decías, Mara, al principio, yo también lo enfoco mucho en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja. A mí me costaría más trabajo detectar a una mujer narcisista. No, Yo siento, pero, ajá, sí, ¿no? A lo mejor los hombres sí, igual y ahorita que nos están pero viendo, a lo mejor ¿sabes dicen, yo sí cómo? estuve con Pero una de ¿saben ellas. cómo? O sea, a veces, no sé si les ha pasado alguna ocasión tener una amistad narcisista, que es alguien que te critica siempre, que todo el tiempo está en competencia contigo, o sea, tú hiciste esto, pero yo hice 2 veces eso, ¿no? O sea, o Que hace alguien menos lo que que tú haces. hace menos lo que tú haces, o que busca rivalizar contigo, ¿no? Una rivalidad ya sea amorosa A lo mejor sí o la en he el tenido y trabajo. fíjate, no me había Y percatado. sí, no, o sea, porque hay como esta tendencia a pensar que es normal, ¿no? A normalizar, pero es un tipo de maltrato. Cuando tienes una persona cercana a ti, hombre, mujer, amigo, amiga, que te trata de esta manera, ¿no? Que te subestima, que entra en competencia, o sea, que te lastima. Inclusive si le contaste algo muy personal tuyo, después te hace algún comentario en Sí. forma de broma o te dice, es que yo nunca haría tal cosa cuando sabe qué es lo que te sabe que duele. tú, ajá, exacto, esos son rasgos, o sea, o características, mejor dicho, Hasta de en la personas familia, entonces, Sí, las hay. sí, y ahora en una relación de pareja hablábamos de que quizá puede darse más en que el hombre sea narcisista y aquí creo que esto sí definitivamente se inclina más hacia los hombres, pero porque también está muy relacionado con la sensación de poder. ¿Y qué pasa en la pareja? Que pues siempre quien quiere, o casi siempre, bueno, que quiere demostrar un mayor poder por lo mismo del machismo, de la hombría, del concepto que se Soy tiene, más. de querer demostrar que son quienes llevan o tienen el control, es en los hombres, pues por eso también se da más el caso del narcisismo en los hombres. Ahora, también hablando a propósito de las técnicas y de la manipulación que ellos tienen, hay una que le llaman el uso de gas o gaslighting, Cámara de luz. y que es Cámara justamente de gas. también esto, ¿no? El cambiar la realidad. Y ahora que mencionamos en que las personas narcisistas no solamente nos las encontramos o nos las topamos en una relación de pareja, sí, en la relación de pareja puede ser que por evadir la culpa de alguna situación en la que ellos tuvieron pues precisamente toda la responsabilidad, empiezan a voltearte la tortilla y empiezan a hacer que tu realidad cambie o que la realidad en general cambie y que creas lo que te están diciendo. Sí sucedió, no sé, que tenían una cita o quedaron de verse a las 6 de la tarde y pues por X o Y compromiso de él no llegó, pero no te avisó, tú quedaste esperándote o te dejó en esa situación. Después, querer manejar la situación a su conveniencia podría ser el que, no, pero es que no habíamos quedado, no lo habíamos confirmado, no me habías dicho que sí. Aunque tú estés consciente que que se sí hizo, habían quedado claro. y hasta puedas tener un mensaje en el que no, pues sí, pero aquí, no, pero es que eso yo no lo entendí así. Y bueno, el chiste es que pueda manejar la situación a modo de que tú termines quizás
está dudando, ¿no? De que, bueno, pues sí, tal vez no habíamos confirmado y fue mi error y entonces Pero cargas tú eso con tiene esa culpa. o sea, puede ser que las personas narcisistas que no o muy egocéntricas que no quieren cargar con la responsabilidad de lo que pasa en una relación, lo hagan sin intención de lastimar, que pueda pasar a veces, pero cuando ya es muy repetitivo, ¿no? Cuando pasa mucho y que es con la intención, ya con un dolo, ya es una personalidad narcisista. Cuando en esa intención, Mara, que suele escucharse de esta forma, Jackie, pero el fondo es que te quieren trastornar, que quieren que te confundas, que realmente pierdas la razón, porque inclusive sí, y las personas, empieza la disonancia cognitiva, ¿no? Y las personas que viven con una persona narcisista, de ya no saber estar confundidas, porque dice una cosa y hace otra, y porque te hace creer que tú tienes la culpa de todo, y porque te puede decir inclusive, eso no pasó, eso yo nunca lo dije, eso te lo imaginaste, y realmente generan una confusión mental en sus víctimas, por eso ahí el peligro, porque inclusive puede llegar hasta el suicidio autoinducido, ¿no, sí, claro, o sea, porque la otra persona, fíjate, eso también es bien interesante que lo digas, Jackie, porque antes le decían a una mujer que estaba con una persona así, también hay hombres que están con una mujer narcisista, le decían, es que tú tienes la culpa porque tú quieres estar ahí, ¿no? O sea, porque tú no tienes porque no tienes autoestima y entonces por eso estás ahí, y además te revictimizan, ¿no? Y es importantísimo darte cuenta de que no hay nada malo en ti, que no es que tú estés mal. Obviamente puede haber un antecedente de que sí tenías algún tipo de tema con la autoestima, pero no te mereces que te traten de esa manera. No hay nada malo en ti. Lo que pasa es que se genera una adicción al narcisista. O por querer estar con esa persona ya tan Pero es una adicción que te generan ellos mismos. Sí, te confunden, porque de repente te dan unas migajitas de amor y entonces con eso te enganchan y o sea, es un juego muy patológico, por eso se está hablando ahora del abuso narcisista, y si tú piensas que estás con una persona así, sí es importante que vayas a un especialista, que pidas ayuda, que no te cargues la culpa de lo que está pasando. ¿Y tiene que ver eso con el amor? ¿Ustedes creen que tenga que ver con un amor, un sentimiento? O sea, si es algo, a final de cuentas, patológico. Los narcisistas no aman. Ay, eso dolió. No aman. Lore. Pues hay gente que dice, es que ¿qué estás esperando en esta relación? Estoy esperando que me ame. Y con mucha tristeza hay que decirle a las personas que están viviendo esto que no te va a amar, porque que se alejen. Un narcisista no ama. Y sí, que te alejes lo más pronto posible. Ups. Yo, híjole. Ups. Pero sí se Oye, puede, sí se puede. Y hace unos momentos hablábamos de cómo iniciar una relación o cómo inicia una relación con una persona narcisista. Lore, decías, inicia con un bombardeo de amor, de detalles, de consentirte, de tener todo el tiempo disponible para ti. Después empiezan a mostrar otro tipo de conductas. Pero al final también como parte de este ciclo, creo, viene pues ya también la demostración de querer tener el control absoluto de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque te idealizaron de una manera que es justo lo que decíamos que sucede al principio de la relación, porque tienen esta idea o pues sí, esta intención de que seas la persona perfecta para ellos o la que va a pasar si vas a pasar tiempo con ellos o si vas a tener una relación con ellos, que seas perfecta para ellos. Entonces, parte del ciclo es que llega un punto en el que quieren saber en dónde estás, con quién estás, a qué hora saliste, de dónde saliste y a dónde llegaste, con quién vas a estar y que, bueno, uno, como ya dices, tengas que terminar pidiendo permiso, avisando, mandando foto, mandando ubicación. Ya no es vida. Y ya no es vida para nadie. Ya no es ni una relación. Claro que no, pero es parte de este ciclo y por eso creo que es importante decir el que tengas que huir y salir de ahí si ya lo estás viendo, si ya te estás dando cuenta de esto, porque después viene pues el trastorno para ti, ¿no? O sea, y además después, o sea, sigue en este tema, o sea, después hay un descarte. El narcisista siempre te va a descartar, pero siempre va a regresar también. Eso es importante que lo sepan. A nuestras vidas. Sí, siempre es importante que lo sepan las víctimas. Por eso se habla del contacto cero, de que cuando estás viviendo esta situación te alejes, no vuelvas a tener contacto con esa persona, que te olvides de sus redes, que lo bloquees, que te alejes de verdad, ¿no? Porque es muy peligroso. Sigue el descarte. El descarte es cuando buscan un suministro diferente. El suministro, ellos ven a las personas como cosas, o sea, es alguien
que me da la atención, el cariño, lo que yo casi como quiero, pruebas. la veneración, ¿no? Que yo quiero. Y después de esto, o sea, que tienen un nuevo suministro, al suministro anterior ya no le hacen caso y empiezan a devaluarla o a devaluarlo diciéndole que no vale la pena, que no es una buena persona, que no está guapo, que, o sea, o guapa, o sea, empiezan una devaluación permanente hacia la otra persona, lo que es muy doloroso para Además, la persona que vive ¿en el qué descarte. momento, Me no se van a encontré con hacer que la recto? mayoría de los narcisistas son infieles, o sea que realmente caen en esto porque sí, qué Hay mucha fuerte. promiscuidad. Porque buscan ese reconocimiento y porque si ya en un ciclo en el que se encontraba contigo, en una relación en el que ya llegó al punto en el que ya te tiene, ya te sientes segura, ya tiene el control sobre ti, pues si conoce a otra persona Tan y fácil le que va a interesa, ser. tampoco deja pasar la oportunidad de recibir ese afecto, de recibir esa atención, esa admiración, porque eso es lo que les alimenta a ellos, ¿no? Por eso nuevamente el Alimenta concepto su de ego. vampiros Pero sí será emocionales. realmente fácil, chicas, el dejar a un narcisista. O sea, ya que lo estamos aquí como que pues poniendo sobre la mesa, hablándolo aquí con nosotras, realmente sí existen esas Yo creo que hay que oportunidades. tener la suficiente madurez, ¿no? Como Es para poder madurez. decir hasta aquí. Es muy difícil. Romper con lo más algo con muy lo que O puedo sea, es muy aceptar. difícil porque tú estás en ese momento confundido, confundida, no ves la realidad, no ves cómo es esa Te dejas persona. llevar. En el momento que tú te puedas dar cuenta de cómo es esa persona, en ese momento ya puedes empezar a poner un pie afuera de la relación. Pero cuando tú estás confundida, confundido, pensando que todo lo que hace esa persona es correcto y que tú eres la que está mal, es cuando es muy difícil salir. Hay una dependencia, a veces hay que tratar este tema como una adicción, ¿no? Como una enfermedad, o sea, porque entonces hay que alejarte de esa persona, correr el riesgo también a veces que puedas estar en peligro o que puedas estar en una situación muy complicada. Hace rato les decía algo, suelen generar tanto dolor emocional y lastimar tanto tu autoestima que pueden inducir a un suicidio, ¿no? A una persona. Entonces, de verdad, por eso es un tema serio, es un violentos, tema, ¿no? o ser violentos, pero sí se puede, o sea, sí se puede salir de esa relación, por eso no, esa parte de donde el narcisista te aísla, no lo permitan, o sea, si te ha aislado, busca apoyo, háblalo con alguien, ve con un especialista, o sea, haz algo para salir de esa relación. Además, también hay otro punto que de las personas narcisistas, justo como lo decía, pueden estar tratando con sus víctimas, que tú puedes darte cuenta cuando alguien está superando ya tus límites, porque a veces, bueno, no a veces, digo, nosotros en general todos tenemos como ciertos límites, como que permitimos hasta cierto punto ciertas cosas. Sí, uno es con condescendiente, parejas o por cariño, exparejas, amor. hay cosas que hemos permitido y que de repente hemos Por sentido confusión. como que, híjole, esto no. Pero llegas con una persona narcisista y superas un límite y después superas otro límite y después superas otro Y ya límite. ni cuenta Cuando te das de cuánto. Sí, exacto. Y ya cuando reaccionas, pues ya hubo muchas cosas que permitiste y que tú en otro momento, en otra etapa de tu vida, no hubieras permitido, pero que caíste en eso precisamente por la manipulación bajo la que estabas. Sí, por eso es muy importante detectar esa Sí, manipulación. ¿Cómo lo tener esa detectamos? madurez, lo que ¿Cómo lo decía, detectamos? O sea, ¿cuáles tener esa serían? madurez, ¿no? O Es sea, que madurez, tienes que tú estar dices que bien es madurez. plantado, sí. ¿Sabes también cuándo es importante? Cuando tú te sientes a ti misma, cuando tú te sientas segura Querernos, con tu amarnos. pareja, ¿no? O sea, una persona puede ser egocéntrica, pero puede reconocer sus errores y disculparse contigo y empezar a respetar tus límites. Pero cuando una persona nunca puede aceptar que se equivoca, que te subestima, que te lastima, que te voltea la tortilla, que te hace confundirte Y que cae y y que lo recae y sientes. Hay que escuchar a tu cuerpo. Tú sabes cuando algo no está bien, cuando sientes más miedo que seguridad en una relación. Ahí es cuando puedes detectar que algo no está funcionando y hacerte caso. Híjole, ahora sí que sí, de verdad, esto sí está muy interesante. Yo creo que el hablar del narcisismo nos llevaría más programas, chicas, pero nosotros estamos hablando desde de un punto de vista, una perspectiva a lo mejor personal, de experiencia, a lo mejor hasta propia o de amistades, pero bueno, vamos a regresar a cerrar, Marita, pero vamos a seguir hablando otros puntitos que a lo mejor ya desde el punto personal vamos a expresar con nosotros. Así es, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro último bloque para las conclusiones acerca del narcisismo y también me gustaría abordar un poquito el tema de las aplicaciones de citas
que están como muy de moda últimamente, como que por ahí busca uno de repente el amor, pero que, dicen los especialistas, están repletos de personas narcisistas. Así que hablamos de eso al regresar. Bueno, Quédense con nosotras, ya volvemos. Estamos de vuelta con ustedes, aquí con nosotras, platicando este tema del narcisismo, que ya, como bien decía Mar antes de ir al corte, pues vamos a terminar nuestro cuarto bloque ya del programa, haciendo como algunas invitaciones y para reflexionar acerca del tema, para cuidarse, para reconocer también si estamos teniendo rasgos narcisistas. Y algo bien importante que quiero mencionar, chicas, es que la gente que esté viviendo una situación así sepa que sí hay solución. Y hay ayuda. Que sí hay ayuda. Si una persona es narcisista y lo puede reconocer, también puede ir a recibir un tratamiento cuando realmente lo pueda reconocer. Y la persona que no lo reconozca, pero que lo esté viviendo, puede solicitar... A ver, pero si yo estoy viviendo algo con un narcisista, ¿quién necesita la terapia? ¿Ambos o el narcisista? Bueno, ambos necesitan. Es que la terapia no es para las personas que están mal, ¿no? La terapia es para que puedas estar mejor, ¿no? Para aceptar y no puedo usar estar con algunas... Claro. Y que puedas aceptar que puedes estar mejor. Es importante que puedas aceptar eso, que muy te importante. mereces una relación de respeto, Porque eso es lo que de cuesta más trabajo, mi reciprocidad, Lore. ¿no? Una relación donde tu autoestima no se lastime, una relación donde puedas brillar y ser feliz y sentirte bien. Y entonces, bueno, pues yo quiero invitar a la gente que nos vea, que si estás viviendo algo o has vivido algo así, que te des la oportunidad de sanar, porque es importante que puedas sanar tu espíritu, tu corazón, tu mente y que vuelvas a brillar, que todo ese brillo que te puede llegar a quitar una persona narcisista otra vez vuelva a salir. Que otra vez, porque ahí está, no lo has perdido, No solamente malo. está escondido. A identificar que te está quitando el brillo, porque también lo que decíamos hace rato, ¿no? Qué Reconocerlo. difícil es reconocer o entender que la persona con la que estás, porque también nos pasa mucho que precisamente por ese trato y por esa Ese manipulación los justificas, ¿no? El que no, pues es que sí es verdad que yo tuve la culpa, no, pues sí es cierto que él no O yo lo soy hizo, así, o lo es que él lo hizo presionas. porque yo lo provoqué. Entonces, sí, pues sí, si tú no estás empezando porque tú no estás aceptando o no te estás dando cuenta que realmente estás con una persona narcisista, pues la otra persona menos lo va a aceptar. Entonces, sí, empezar por uno mismo, por entender, por abrir los ojos en que sí te está apagando el brillo. Y hace rato también se me fue un poco la idea, pero cuando platicaba platicaba con ustedes de esto, ay, aquí es que haces unas caras un poco extrañas. sueño. Es que no sé por qué No tengo pude sueño. evitar la risa. Pero bueno, hace rato comentábamos en que cuando eres una persona muy alegre o muestras tu esencia en general, ¿no? A las personas y de repente tienes este cambio tan radical en el que ya tu gente cercana te empieza a decir o tú mismo te das Son cuenta las de que ya no estás banderitas. tan integrado, de que ya te reservas un poco más por el miedo a que se vaya a enojar o ya no sales porque pues no te deja o porque cuando sales no te lo tiene prohibido, pero cuando sales es un tema que sabes que Porque te va a generar problema. feliz, ¿no? Ya no te ya sientes no te feliz sientes y te feliz, puedes tienes ver con miedo. una mirada vacía, triste. Eso puede ser ya Perdida. desde ahí como estas señales de que estás en una relación en la que la persona con la que estás está absorbiendo la energía y con la persona con la que estás no te está dejando ser realmente quien eres y entonces, bueno, pues ahí sí ya se necesita Una ayuda. No es malo, no es Sí. malo pedir ayuda y al contrario, yo creo que nos guían, nos orientan, nos encaminan. Al principio yo creo que sí cuesta trabajo definitivamente el soltar a una persona que idealizamos o que vemos a lo mejor que va a realmente aceptar o simplemente reconocer. Pero como ya lo estuvimos hablando, parte de las características y de los puntos de un narcisista es de que no reconocen, pues también más bien nosotros voltear la cara de la moneda y decir, por mí, por nosotros, por estar bien, vamos a Así aplicar es, nuestra línea. eso me gustó mucho, o sea, esa parte de reconocer que no te esperes a que la otra persona cambie, sino que tú puedas reconocer que puedes hacer algo distinto. Y también quiero mencionar que, aunque son menos casos, también hay mujeres y también hay hombres que viven esta situación con una persona narcisista, que también se da muchas veces en la relación entre padres e hijos, y que es importante que veamos si tenemos rasgos, porque a veces no es el trastorno, pero hay rasgos, si tenemos rasgos de personalidad Pero ahí, ¿cómo te narcisista. alejas? Si es tu papá, si es tu bueno, mamá, si es tu... siempre puedes marcar distancia, ¿no? Siempre puedes marcar una distancia emocional, pero sobre todo
darnos cuenta, por ejemplo, las mamás o los papás, si tienes rasgos narcisistas, vas a educar a tus hijos con mucha falta de autoestima, les vas a quitar todos sus méritos, les vas a sobreexigir, ¿no? Es cierto que hablaban al principio de cómo se genera esto, se genera con una sobreprotección y decirle al hijo o a la hija que es lo máximo. Comparan con lo que ellos hicieron, ¿no? Exacto, o con una devaluación permanente. Tienes que ser mejor ¿no? que yo. Es que yo a tu edad ya era así, es que yo a tu edad, o sea, y eso lastima mucho. Entonces, seamos mucho más conscientes, veamos que sí hay soluciones. A lo mejor ahorita alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la solución? A lo mejor no le vamos a dar la solución, no la tenemos en este momento aquí, pero de que hay solución, sí hay solución y es importante que la gente lo sepa. Y antes de la solución, también hace rato tocaba un poco el tema de las aplicaciones de citas, que quisiera rapidísimo nada más como mencionarlo, porque sí está la solución, pero también existe la prevención. Entonces, sabemos que ahora están como muy de moda estos temas de conocer gente o de buscar pareja a través de aplicaciones, a través de internet, a través de las redes sociales, pero pues sí creo que ya desde ahí es una bandera roja porque no conoces a la persona realmente, y si en persona, si con una cita real te envuelven y te enamoran de principio porque te muestran su mejor cara, pues imagínate en las redes sociales. Entonces, si queremos prevenir este tipo de situaciones, yo sí aconsejaría como que buscar personas mejor en el entorno, relacionarte con más amigos, salir más, no sé, que de cualquier otra manera puedas darte esa oportunidad de conocer a alguien, pero sí en las aplicaciones necesitas tener como que ese freno o estar consciente de que puedes conocer gente, sí, pero que no, o sea, sí hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero que no te, o sea, no es realmente que vayas a encontrar al amor de tu vida. Y tomar todas las precauciones que sean necesarias siempre, ¿no? O sea, en cualquier tipo de relación, y que, bueno, que no nos dejemos envolver muchas veces por no todo lo que brilla es oro, ¿no? Siempre hay que recordarlo. El amor maduro, el amor real se construye poco a poco, no es algo que surja así como de repente por magia, ni una buena relación exitosa se mantiene por magia, cuesta trabajo y sobre todo tenemos derecho a la reciprocidad en una relación. Si tú amas a alguien, que esa persona, no es que sea condicionado el amor, sino que hay un derecho a la reciprocidad que hace que la relación sea sana. El hecho que yo te escucho, tú me escuchas, te entiendo, te acepto, tú me aceptas, o sea, que haya este ida y vuelta en el amor o en la amistad o en una relación de familia, que es lo que hace un vínculo saludable. Y cuando te encuentras con una persona narcisista, pues esa persona solamente va a querer recibir y no va a querer ofrecer nada. Entonces eso pues obviamente lo hace un desequilibrio que de entrada ya, considerando que eso fuera lo único que pasa, de entrada ya no es tan sano, pero entonces es importante reconocer que todos y todas somos seres con muchos valores, con mucha valía personal y que entonces merecemos un buen trato en las relaciones y también ofrecer ese buen trato a las personas con las que tú estás. Y claro que sí, perdón, que si no ven ese dar mutuo, pues definitivamente sí poner como que esa balanza, ¿no? De si realmente estoy en un lugar donde me van a valorar, van a apreciar lo que haces, lo que das. Es que hasta en la amistad pasa, Jackie. Si tú tienes una amiga, ¿no? Que siempre tú la escuchas, tú en algún momento vas a querer que ella te vea. Mismo, ¿no? claro. Y tienes ese derecho. Pero no esperar más, sí. No, es ese derecho de cariño, ¿no? No das con la intención de esperar. Y regresando un poco también al tema del amor, para las personas narcisistas creo que está complicado realmente encontrar una persona con la que a lo mejor vayan a pasar realmente toda su vida, ¿no? Lo que decíamos, no se enamoran o por lo menos no como nosotros que no tenemos ese diagnóstico, que no tenemos ese trastorno. Entonces, pues son personas que, no sé, entiendo, están buscando al amor o idealizan a una persona, pero que es muy complicado que realmente lo vayan a encontrar, porque al final si alguien se queda con ellos y es bajo sus condiciones y es bajo su control y es bajo su, pues esa persona está con ellos realmente por ese temor y no es, creo, un amor como tal. No es un amor, o sea, ya dijimos que las personas, para sentir amor debes sentir empatía. Si no sientes empatía, ¿cómo vas a sentir amor? ¿No? Entonces eso lo hace muy complejo. Por su propio bien deberían tratarse, deberían aceptar lo que tienen para poder entonces encontrar si eso es lo que desean a una persona que esté con ellos. Sí, quien lo pueda ver de esa manera, ojalá, ¿no? Que todas las personas que tienen algún tipo de trastorno siempre vayan con un médico y pero tengan ¿a poco la atención adecuada. Sí llegarán las personas que digan, soy narcisista y necesito ayuda? Ha de ser de los más difíciles. Pues ha de ser, es una de las cuestiones más difíciles, el reconocer
Imagínate poder reconocer Pero que sí yo estoy los hay teniendo un problema. contados, pero Claro seguramente que sí, pero a lo mejor ya han debe ido a ser como terapias. los menos, ¿no? Pero a lo mejor han estado con personas que sí Pero llegan, ¿sabes por qué motivan, llegan a consulta? Digo, a mí no me ha tocado los eso. que aceptan terapias. Llegan a consulta y les detectan este trastorno porque llegan por otro tipo de situaciones. Llegan porque están deprimidos o porque tienen muchos problemas de pareja o llegan porque, O porque se los tienen piden. un problema de adicciones, ¿no? O sea, Adicciones. otro tipo. O sea, bueno, eso es lo que yo... llegan por el yo no he narcisismo. vivido esa historia, ¿no? Pero algunos compañeros o personas o psiquiatras me han compartido esa historia, ¿no? De que esa es la forma en la que puede llegar más una persona Fíjate. narcisista a ser detectado. Yo le diría, necesitas terapia. Necesitamos. Ocupo que vayas a terapia. No, bueno, de una manera a lo mejor, cuando tú quieres salvar algo y realmente quieres a la persona, hasta ellos, por más narcisistas que sean. Ay, sí, Lore. Me hizo cara como de no, y aquí no sirvió de nada este programa, pero estoy segura que sí. No, En sí parte sirvió. sí. No hice caras de sorpresa. Ay, no, así de- Ay, chicas, pues es que realmente es cuestión de, iba a decir detectar, pero es muy difícil, es algo muy complejo, pero si realmente Por eso vemos hay que estas estar cada quien en características, nuestro centro, claro, ¿no? nuestro O sea, centro, realmente paz. bien. Sí, Claro. porque quizá puedes empezar o iniciar una relación de amor, de amistad en el trabajo Que lo con sea. alguien, pero tú ya estás muy consciente de que puede haber estos signos o de que estos signos pueden ser un indicativo de que esta Sí, persona es claro. narcisista. Entonces, si tú ya tienes ese antecedente o si estás bien informado o si estás pues realmente centrado en ti, con tu seguridad, pues sí, inmediatamente que lo detectes. Digo, si es en el trabajo, si es una relación de amistad, pues puedes tal vez como que mantenerlo nada más, Más allí. fácil. Pero sí, No, si pero es tu aún en el relación de trabajo te pareja, puede afectar muchísimo. es que o sea, sí, estar con una persona que te quita tu mérito, sí, que sí, te demerita, o sea, que te está atacando, ¿no? Entonces, es muy complicado. Lo importante también es detectarlo y poder hacer algo para estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? El hecho de tomar la responsabilidad de nuestras acciones siempre va a ser importante. El amarnos, no confundir para nada el amor propio con el egocentrismo ni con el narcisismo, porque quiero decirles que el amor propio es tan importante que nos puede salvar la vida. Entonces es importante aprender a amarnos y aceptarnos y querernos. Chicas, Ay. terminamos el programa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como siempre es una invitación para una reflexión. Aquí no estamos etiquetando a nadie, es una No, no, invitación no. a una reflexión. Plática. Y por supuesto, buscando que todas y todos tengamos una mejor calidad de vida. Claro que sí, quédense en Radio y Televisión de Hidalgo, la barra programática está muy interesante todos los días. Y bueno, estamos comenzando la semana con un tema muy interesante, ojalá que retroalimenten tal vez estos puntitos que nosotras con mucho cariño siempre, iba a decir estudiamos, la única que estudió aquí fue Mara. ¿No? Yo también ya había escuchado, ya había escuchado. Pasen una excelente noche, la idea es pasarla bien, estar en un lugar acogedor. Ya nos vamos. Y nos vamos, Marita. Vamos, Marita. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Recuerde repetición este viernes 10 de la noche, si se lo perdió, allí le esperamos en Con Nosotras. Gracias. Abrazos.